Buenos días con todos. Buenos días, abogado. Buenos días, doctor. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Buenos días, doctor. Muy bien, bienvenidos. Entonces, continuamos. A ver, ¿quién me puede un poco hablar de lo que vimos la clase pasada? Yo, doctor, buenos días. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. Candy Vallas, doctor. ¿Quién? Que no le veo. Candy Axel. Vallas. A ver, Candy Candy. Vallas. Vamos, Candy, vamos. Bueno, doctor, habíamos iniciado, bueno, el compañero había terminado con la finalidad de la sociedad común. Entonces usted nos había, había aclarado desde su perspectiva que esta debe tener un fin físicamente posible. Es decir, que no vaya en contra de las leyes de la naturaleza. Segundo, había establecido que su finalidad común debe no ir o no infringir la libertad individual de los que están en la dicha asociación o están o desean asociarse. También establecía que debe ser lícita y que no sea contraria al ordenamiento jurídico, más no que esté acorde al ordenamiento jurídico. Y es aquí donde usted nos había establecido una diferencia entre el derecho público y el derecho privado, donde el derecho público hace lo que manda la ley y por otro lado el derecho privado hace lo que la ley no prohíbe. Entonces, usted establecía que aquí las asociaciones podían seguir un fin que no esté regulado, siendo así que el derecho de asociarse es un derecho de libertad fundamental que busca la maximización propia de un interés particular o de un interés de las voluntades que están dentro de dicha asociación. Aquí es donde hablábamos de una teoría, la teoría de la praxeología, de la acción humana, donde se establecía que esta teoría acciona el hombre, y esta establecía que era la escuela austriaca. También habíamos visto, o bueno, dijo que nos saltábamos un poco la historia y establecíamos las actividades de tipo empresarial. Sí, actividades de tipo empresarial, donde habíamos establecido que el fin mercantil básico de estas era buscar un lucro. Este lucro tenía un punto de partida en el derecho mercantil y establecíamos de este modo que se basaba en este. Entonces decíamos que el derecho como elemento instrumental trataba de establecer mecanismos, o sea, ese cauce para que se logre el determinado fin que tiene la sociedad o dicha asociación. Establecía también las características o la diferenciación entre el derecho romano y el derecho griego, donde se establecía que los romanos eran bastante prácticos, o sea, que ellos decían necesitábamos esto y lo hacemos de esta manera. Sin embargo, los griegos, por otro lado, ellos reflexionaban mucho sobre un tema en específico para lograr un objetivo. De ahí nos habíamos establecido las diferentes sociedades que se fueron formando. Como primera sociedad teníamos, bueno, no sé si la pronuncio bien, pero era Aliquos Negotationes, que era una sociedad particular. Esta establecía fines particulares de la industria. Entonces establecía, bueno, aquí se daba como causa legal las societas negotationes, que establecía, o bueno, ayudaba a la persona a separar su patrimonio familiar del patrimonio ligado al emprendimiento o a la industria. La otra que vimos era la Societas Unius Rei, ¿sí? La que era la sociedad particular que era ligada más particularmente a una máquina en específico. Teníamos las Societas Union Valorum, que era la sociedad de tipo universal. Establecía varios patrimonios, incluso usted nos había mencionado que eran de aquellos bienes presentes o futuros, aunque hoy en la actualidad usted había dicho que no se aplica porque se estaría vendiendo sueños. Tenemos la Societas Publica Non,
que establece la sociedad de gestión de cobros de impuestos, y por último teníamos las societas coestas, que eran las sociedades de ganancias provenientes a título oneroso, pero ya una vez que se ha formado se ha constituido dicha sociedad. Entonces, se establecía que en la actualidad estos eran los offshore, que eran aquellas compañías puestas o creadas en paraísos fiscales. También habíamos visto que la sociedad era una persona jurídica, y que esta persona jurídica, por ser persona jurídica y ser considerada como sujeto de derecho, tenía que tener dos elementos fundamentales, los cuales eran la capacidad jurídica y el estatus jurídico. La capacidad jurídica, que era aquella capacidad de acción, y como segundo punto de esta misma se establecía que era la capacidad intersubjetiva de, dicho en palabras, de adquirir y ejercer derechos y de contraer deberes y obligaciones. Y bueno, eso en cuanto a lo que podría contar de la clase anterior. Muy bien, oiga, pero hemos visto bastantísimo, ¿no? ¿Cómo vamos? Vamos bien, a ver, muy bien, muy buen resumen. Muy buen resumen. No hay correcciones. Algunas puntualizaciones pequeñas, pero como las voy a ir dando alrededor de esta clase que vamos a hacer hoy. Ahí vi una chica que está, por favor, renombrarse porque está puesta como Galaxy J8. Entonces, por favor, la señorita, renómbrese, por favor. Tiene que poner el... Profesor, yo ya le puse, a mí me sale que ya le cambié. ¿Le sigue saliendo a usted? No, y ahorita ya me parece, Génesis Pazmiño. Oh, ya. Ya. Perfecto, entonces. Avanzamos. Entonces, a ver, la idea hasta este momento ha sido muy bien captada, a menos si todos siguen lo que ha dicho la señorita Vallas. Entonces, la idea está bien captada. El derecho societario es un conjunto de herramientas que ponen al servicio de una específica solución. Entonces, la compañera ha hecho un resumen realmente en las clases desde el principio hasta la última clase. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a concluir hoy con lo de la función económica para comprender, para adaptar las leyes de sociedades y en las sociedades constituyen una solución a un problema que se venía gestando a lo largo de la historia. ¿Cuál es ese problema? Al principio no había una gran dificultad. Es más, por eso Disculpe que le interrumpa. Tengo un problema, no le logro entender lo que dice, está entrecortado. Sí, doctor, disculpe que le molestemos con esto, pero no se le entendió absolutamente nada, se interrumpió bastante con el internet, creo que nos pasó a todos. El último minuto. Buenos días, doctor. El último minuto. No se muy bien, escuchó. ¿ahora me escuchan? Sí, Sí, doctor. sí, ahorita sí. Muy bien, repito entonces. A ver, la idea central de toda esta parte que hemos visto hasta ahora es tratar de comprender que el derecho societario, como todo derecho, es una solución que se ofrece a un específico problema de convivencia, un específico problema que surge con ocasión o fruto de la convivencia. ¿Cuál es ese problema? Ese problema está ligado con la función económica que nosotros observamos en la sociedad. Ya hemos hablado de algunas de estas particularidades. Vamos hoy a... No sé qué es el problema, no sé qué pasa. Hola, ¿no se escucha? Se traba a veces, doctor. Profesor, ahora sí lo escuchamos perfectamente, pero en el desarrollo de la clase se escucha cortado. A veces se escucha y a veces no. Sale cortado, doctor, no se le escucha bien. Pero, doctor, cabe recalcar que es solo en esta clase, porque las anteriores han salido perfectas, doctor.
Puede ser el Internet, seguramente es el Internet que tenemos problemas ahora. Pues hay que tener un poquito de paciencia. Yo no voy a ir tan rápido para no perder el hilo, ¿no? Entonces le pido, si de todas maneras se corta, pues me dicen y yo no tengo problemas con continuar, con repetir. A ver, indicaba que estas primeras clases están relacionadas con comprender que el derecho societario responde a una específica solución. ¿Se escucha o está entrecortado todavía? Sí se escucha, profesor. Ya. Se escucha, ¿Cuál es se ese escucha. ¿Cuál es ese específico problema que surge con ocasión de la convivencia? Está ligado a la función económica. A lo largo de la historia no ha existido mayor problema con el emprendimiento, con la necesidad de establecer una industria, de establecer un comercio. Y en general esta idea estaba ligada a las empresas familiares o de pocos socios o empresas familiares. Pero conforme pasa el tiempo, la primera, segunda revolución industrial trae consigo un concepto que se llama la economía a escala. ¿Qué es la economía a escala? Es la posibilidad de incrementar constantemente los niveles de producción a través de mecanismos de mejoramiento de tecnología, mejoramiento de la maquinaria, hacer más grande una fábrica, etc. Claro, pero esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que se requiere de mucho dinero. Cada vez se requiere de más dinero, de más capital, de más aporte para poder solucionar este problema. Entonces, esas circunstancias específicas, la necesidad de, por un lado, conducir adecuadamente esos recursos necesarios para la empresa, para el comercio, para el emprendimiento, cualquiera que sea la naturaleza, ¿no? Podemos hablar aquí desde un banco hasta un pequeño negocio que requiere de aportaciones de varias o de muchas personas para poder sacar adelante el negocio. Entonces, eso trajo consigo la necesidad de elaborar. Primero, de hecho, ¿no? Primero, ustedes tienen que tener esta idea bien clara, ¿no? El derecho siempre está un paso después. El derecho siempre está un paso después. El derecho, es complejo que el derecho se anticipe. Es difícil que el derecho se anticipe por la lógica propia del derecho. Si el derecho es una solución que se ofrece a los conflictos que surgen con ocasión de la convivencia, a lo sumo, en atención a un conflicto previo, se podría interpretar que cabe tal o cual norma. Por ejemplo, después de la pandemia, tenemos que construir leyes post-pandemia para anticiparnos a ciertos conflictos. Sin embargo, esas normas atienden al problema de la pandemia y de las circunstancias provocadas por la post-pandemia. Pero el derecho jamás hubiese pensado en construir, edificar, desarrollar unas leyes post-pandemia porque a nadie se le hubiese ocurrido que íbamos a vivir en estas circunstancias. O alguno de ustedes tuvo la capacidad de poder avisorar que íbamos a tener clases online en este semestre, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, el derecho siempre va un paso después. Y eso es una de las líneas epistemológicas del derecho. El derecho siempre va un paso después y tenemos que aceptarlo. Precisamente por eso tenemos que construir adecuadamente los fundamentos para comprender hacia dónde va el derecho, por dónde va el derecho, etc. Pues en el ámbito del derecho societario tenemos que comprender la función económica de cada momento histórico, de cada circunstancia. He puesto ya varios ejemplos. Por ejemplo, el contrato del joint venture. El joint venture vamos a verlo mucho después, vamos a analizarlo. Creo que es en la unidad 5 o 6 que vamos a analizar el contrato de joint venture. Pero anticipo como un ejemplo. El joint venture
es una especie contractual que surge porque el derecho societario acepta que no es capaz de resolver los problemas a través de la sociedad. Entonces dice, mira, para hacer más fácil el cauce legal, propongo el joint venture, que es el contrato típico de asociación entre personas, entre sujetos económicos, físicos o jurídicos, ¿no? Físicos o no físicos. Interesantísimo. Entonces, ¿cómo surge el derecho societario propiamente? Surge después de las sociedades de hecho, la reunión de 4, 5, 8, 10 personas que dicen, mira, pongamos nuestros recursos y emprendamos un negocio. Y así salió. Así salen las primeras grandes empresas, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, porque no teníamos tipos legales. No existían tipos legales de sociedad. Y tampoco existía esta concepción muy moderna de que la sociedad es una persona. Esto es muy moderno. Que la sociedad es una persona ya es moderno. Y que la sociedad persigue un interés autónomo, particular, distinto de aquel que persiguen los que se asocian, los socios, etc., es también muy moderno. Entonces, todas estas ideas tienen que ser contrastadas con estos presupuestos históricos que han condicionado el advenimiento de la sociedad. Entonces, repito, las relaciones se hicieron complejas cuando fue necesario recurrir a los aportes de los ahorristas y pequeños inversores. El número de personas que se requería para formar un gran capital era tan elevado que dificultaba y hasta imposibilitaba la conducción de los negocios. Era un problema práctico. ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema práctico? Pues a alguien se le ocurrió, aparezca en la sociedad. Realmente no fue un autor, fue la necesidad que fue haciendo surgir la sociedad, la necesidad, los negocios de hecho, la suma de negocios de hecho, la generación de patrimonios autogestantes, así se llamaba, así le llamaban en los antiguos, ¿no? La generación de patrimonios autogestantes, que estaban escindidos, separados de las personas físicas, que en general las personas físicas eran aquellos que organizaban, conducían o incluso invertían en el negocio. Por tanto, el requerimiento económico, la necesidad económica es la que gesta, produce la necesidad del derecho societario. La sociedad concebida como un sujeto de derechos, por tanto, es el resultado de la conciliación de estas dos realidades específicas: diferenciación patrimonial y requerimiento de inversores para poder manejar negocios. Piensen ustedes en una fábrica. ¿Cómo podía una sola persona con su capital instalar una fábrica, un telar, un gran telar? O una fábrica, las fábricas más comunes que nacieron en el siglo XVIII, con la revolución industrial, la gran revolución industrial, fueron las fábricas para hacer cacharros, ollas, cacharros y ollas, ¿no? Una olla, tal y como lo escuchamos, una olla de hierro común y corriente. Era la fábrica más común, porque todo el mundo necesitaba. No existía. Se utilizaba el barro, la vasija de barro, que siendo un elemento que conduce adecuadamente el calor, no es comparable con el metal, con el hierro fundido. Bueno, y luego ya fueron apareciendo otros, el trabajo de otros minerales, etc. Pero bueno, estas fueron las causas de su aparición en la práctica mercantil primero, práctica mercantil, y luego en la legislación. También esta situación constituye la razón que determina la enorme difusión actual, la enorme difusión odierna de la sociedad y del derecho societario, tal punto de no es posible hoy en día concebir
el desarrollo, la prosperidad, la organización económica sin la sociedad. No es posible. Por eso resulta bastante contradictorio cuando escuchamos los discursos políticos que tratan de difuminar esta idea. Esto no significa, ojo, vamos a ver, esto no significa que desde la cátedra estamos hablando de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Que es dejar hacer, dejar pasar, que la empresa haga lo que le dé la regalada gana. No, para nada, en absoluto. Pero tenemos que ser coincidentes y coherentes con la realidad normativa, la realidad funcional actual. El mundo actual es inconcebible sin la presencia de las sociedades. El mundo actual, el desarrollo, la calidad de vida, la prestación de ciertos servicios es inconcebible sin la presencia de las sociedades. Les pongo un ejemplo muy sencillo. No sé si ustedes se han podido percatar que el presupuesto nacional del Ecuador en los últimos años tiene una tendencia a nivel educativo de establecer un presupuesto de entre 4.000 a 5.000 millones. De ese presupuesto educativo, estoy quitando las universidades, de ese presupuesto educativo, más o menos el 90%, un poco más, se destina a sueldos y salarios. Eso significa que en el Ecuador, por estudiante matriculado, se gasta entre 120 y 150 dólares. Yo les pregunto a ustedes, ¿no sería factible, desde esa premisa y de las premisas que estamos analizando aquí, por ejemplo, pasar hacia un modelo concertado de educación, que es mucho más eficiente, porque la empresa privada destaca destaca adecuadamente en la gestión de ciertos negocios, y entre esos la gestión educativa. Por tanto, el control, la verificación, la guía, el currículo, el establecimiento de las pautas educativas, que se quede el Estado. Pero la prestación del servicio, ¿por qué no se puede pasar a un modelo concertado si el sector público es ineficiente? 120, 150 dólares es muchísimo dinero cuando hablamos de cientos de miles de estudiantes. Por ponerles un ejemplo, no estoy diciendo que eso debamos hacerlo. Lo que les estoy diciendo es que podemos discutirlo. Ya tienen elementos teóricos para comenzar a discutir sobre estas cuestiones y no repetir lo que se repite constantemente por todos. Así están las cosas y hay que dejarlas así. No. El trabajo fundamental del operador jurídico, de los estudiantes de Derecho, tiene que ser la reflexión, poner en cuestionamiento absolutamente todo. Hay un alumno que está esperando, mil disculpas. A ver, otro ejemplo que les coloco, el régimen penitenciario. Está demostrado, el norte de Europa, el primer mundo, ha demostrado que la concesión del sistema penitenciario es la forma más eficiente de poder atender a este grupo poblacional. En el Ecuador se gasta cerca de 18 dólares diarios por preso. 18 dólares diarios por preso. ¿No les parece que el mejor modelo sería un sistema de concesión? Concesionar ese servicio para que la empresa privada, que ha demostrado que lo hace mejor en esos ámbitos, que administra de mejor manera, eso lograría generar mejores estándares, etc. Le pongo como ejemplo, ¿no? No riñe en absoluto la prestación de servicios públicos con la necesidad de observar que hay ciertas gestiones privadas que son mejores, más eficientes que las que realiza el Estado. Ojo, puede ser que los ejemplos no sean los mejores, pero así yo les invito con los ejemplos a arriesgarse, a buscar, a reflexionar ideas, porque el derecho societario en nuestro ámbito tiene esa capacidad, tratar de promover iniciativas privadas o público-privadas para poder generar la mejor gestión y la mejor atención para la entrega y satisfacción de los bienes y servicios de los ciudadanos ecuatorianos. No solo la empresa como motor de cambio. Claro, la empresa lo que quiere es ganar dinero y está bien, es correcto. Pues bien, que el Estado adecúe bajo la normativa, control, revisión, encauce ese fin para hacerlo conciliar con los intereses que tiene
el Estado. Los intereses están establecidos directamente en la norma fundamental y en la legislación sobre la materia. Pues bien, la función económica de las relaciones societarias reconocidas normativamente, ya sea en un sentido amplio o en un sentido estricto, tal y como estamos estudiando de a poco, tiene como finalidad dotar de seguridad jurídica al vínculo que existe entre los diferentes partícipes del fenómeno societario. Dotar de seguridad jurídica a los diferentes partícipes del fenómeno societario. Es decir, es una respuesta, una solución a un problema de convivencia. Lo vemos claramente. O sea, desde nuestro concepto de derecho vamos aplicando cada uno de estos presupuestos teóricos y metodológicos. Dar seguridad jurídica entre los socios, acreedores, gestores y ciudadanía en general. Ojo, la ciudadanía también debe tener un estándar normativo que le permita confiar y decir, bueno, si una empresa se dedica a producir bienes de consumo masivo, pues yo confío en que el sistema funciona y esa empresa cumple con las normas para la producción de bienes de consumo masivo, aptos para el consumo humano. Yo confío, entonces yo voy a un supermercado, a una tienda y me compro el producto, esperando que esa fábrica, esa empresa cumpla con esas normas, se adecue a esos estándares. Entonces la seguridad jurídica no está solo ligada a los que intervienen en la sociedad. Por eso llamamos fenómeno societario, porque el fenómeno societario es un fenómeno en el que participan muchas más personas que solo las involucradas en la sociedad. En la sociedad están involucrados socios, gestores, acreedores, por ejemplo, acreedores. Muy importantes son los acreedores. El gran desarrollo en los últimos 20 años respecto de los acreedores es interesante, ¿no? El concurso de acreedores, la normativa sobre el concurso de acreedores, la prelación de créditos, una regulación muy interesante. Ojalá que nos dé tiempo para poder estudiar aquello, porque es un campo que requiere un gran estudio por parte de los operadores jurídicos. Es un gran campo de trabajo. No existen especialistas. No existen muchos especialistas en ese ámbito. Tampoco en el ámbito de la reestructuración empresarial, fusiones, escisiones, etc. Entonces, continuamos. En un sentido estricto, propio, la referencia al concepto de sociedad alude a un sujeto de derecho típico. Ya sabemos lo que es un sujeto de derecho. Cuando decimos típico, no sé si ya lo expliqué aquí antes, típico hace referencia a modelo, ¿no? En general, casi todo el derecho moderno es el derecho de la gramática alemana, tanto en el ámbito constitucional, en el ámbito civil, como en el ámbito penal. No se le escucha, doctor. No se le Se paró. escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahí Ahora sí, sí, desde el profe. típico. O sea, repítanos el sujeto típico, por favor. Muy bien, Mauro, está atento, está muy agudo sus otros sentidos. A ver, no. El sentido estricto. Volvió, doctor, no se le entiende. No se entiende. Ahí, mejor. Ahí sí, doctor. A ver, esperemos. Seguramente es mi conexión de internet. Que tengo problemas. Voy a tener que llamar a esta empresa que preste este servicio. De hecho, Profesor, verifique si no se está actualizando algo en segundo plano, en Windows o alguna aplicación. ¿y cómo hago eso? Debe verse en las esquinas, hay una rayita, al lado de la nube o de la batería, depende si está en laptop o computador. Pues, Oh, no se está actualizando nada por lo que veo aquí. Bueno, lo que voy a hacer
la próxima clase me voy a conectar desde otro computador en el que solo esté la clase. Muy bien. Disculpas, pero... Doctor, no se le No se vuelve le a escuchar. Escuchar. Tal vez no sea problema del computador y sí del internet, doctor, porque A lo mejor parece sí puede ser que... internet. Sí, ¿ahora me escuchan? ¿Ahora? Sí, profesor, ahora le escuchamos perfectamente. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí tienen que recordarme dónde me quedé. Sujeto típico. Muy bien. Entonces, el sujeto típico hace referencia a que está haciendo, Sigue, sigue. No se le No se le escucha. escucha, profe. madre mía. A ver. Cuando empieza a hablar de corrido, se traba completamente el audio. Ya, ahí mejor. Sí, pero luego que habla se entrecorta. Y si conecta el cable directamente del REC y paga el Wi-Fi, para solo estar en esta clase. Uy, chico, pero es que no, esta computadora no tiene esa cosa. Conectar el REC. Espéreme un segundo, no se desconecten. Un segundo, voy a Ok. ver. Pero, doctor, pero en las clases anteriores no ha habido, creo que, o sea, no es por ser cepillo, doctor, porque me va a decir que soy lisonjero, nada de eso. Pero en las clases anteriores, usted ha sido el que más fluido ha estado en la clase, doctor. Aviso audio ahora no silenciado. Hola, hola. Compañero, estamos esperando al doctor. Fue a hacer algo y ya regresa. Esperemos que ahí funcione. ¿Mejor? Sí, ahora lo escuchamos. Ahora. Sí, profesor. Bueno, Sí, a ver, ahorita sí lo escuchamos. entonces mejor ahí. A ver, lo que les señalaba es que no podemos perder de vista que la dogmática jurídica, sobre todo la Profesor, no se le escucha. saben que voy a cerrar la sesión y la voy a abrir nuevamente, ¿ok? Sería mejor, doctor, puede que sea ese el problema. Se conectan inmediatamente, por favor.